Bienvenidos hermanos a esta hermosa mañana. De verdad que es un placer tenerlos a ustedes como nuestros invitados el día de hoy. Así que vamos a iniciar este tiempo agradeciéndole a Dios. Padre Celestial, gracias por este maravilloso día. Gracias Dios porque tú eres Dios, porque tú estás en control, porque tú eres soberano, porque tú eres Rey de Reyes, porque tú eres vencedor. Gracias Padre porque tú tienes algo especial para nosotros en la mañana de hoy y queremos agradecerte Dios. Así que Señor, te entregamos nuestras vidas y corazones y te pido Dios, muéstranos lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús, amén. Así que los invitamos a continuar ahora con las alabanzas y vamos a adorar y a exaltar a nuestro Dios esta mañana.
Buenos días, saludos. Muchas bendiciones de acá desde Perú, mis amados hermanos, el Centro Familiar Cristiano de Alto de Jesús. Nosotros queremos compartir una pequeña porción que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Para este tiempo de pandemia sabemos que todos estamos en momentos difíciles, pero a nosotros nos conforta esta palabra en el libro de Isaías capítulo 40, cuando dice que el Señor da fuerzas al cansado, dice, y multiplica al que no tiene ningunas. Dice que los que confían en el Señor, dice, tendrán nueva fuerza, dice, correrán, no se cansarán. Cuando leemos esta palabra, a nosotros nos motiva y nos anima a poder seguir haciendo lo que un día el Señor nos llamó a hacer. Y quisiéramos que también esta palabra pueda servirle a ustedes de motivación en estos tiempos difíciles, sabiendo que el Señor, en medio del cansancio, en medio de las dificultades que a veces nosotros tenemos por delante, que a veces tenemos que pasar, Dios nos da esas fuerzas para seguir adelante, ánimo para seguir adelante en este tiempo un poco difícil, no solamente para nosotros. Sabemos que en el mundo entero nuestros hermanos, las personas están en dificultades, pero atosigaremos esta palabra en nuestros corazones y sabiendo que el Señor nos dará nuevas fuerzas. Lo que confiamos en Él, dice Isaías, encontrarán nuevas fuerzas, dice, volarán como águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no desmayarán. No desmayemos en este tiempo difícil. Que el Señor les bendiga, muchas bendiciones, gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo y sigan orando por nosotros, que el Señor siga haciendo la obra, lo que está haciendo. Bendiciones, saludos. Por su amor yo viviré. Hermanos y amigos, espero que hayan disfrutado como yo de este tiempo precioso de alabanza y adoración. Recuerden orar por los misioneros y sus familias. Romanos 10:15 nos dice: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de mí. Oremos. Ahora, Señor, te pedimos que hables a nuestros corazones a través de tu palabra. A continuación, el pastor Rolando Hernández. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, hoy le damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos brinda de compartir su palabra basada en la carta de Pablo a Colosenses, el capítulo 1, versículos del 15 en adelante, que nos dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, desde el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Pedimos, Señor, que en cada corazón, en cada hogar, en cada auto, donde quiera, Señor, que llegue tu palabra, pueda reforzar el corazón, la mente, el sacrificio, Dios mío, que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Te damos toda gloria y toda honra y pedimos que tu Espíritu Santo dirija nuestra vida en este momento. Gracias, Señor. Amén, amén. Mis queridos hermanos, nosotros vamos a estar hablando de lo que es el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Reconocer el poder del sacrificio de Jesús es vital para todos nosotros en el día de hoy. Estamos viviendo momentos difíciles, sí lo sabemos, hay una situación muy difícil en nuestro país y mundial, pero el creyente tiene que estar claro y entender de que Dios es su fuerza, de que Dios es su guía, de que Dios es nuestro sustento.
Por lo tanto, es importante reconocer que el poder del sacrificio de Jesús es vital para todos nosotros hoy. El sacrificio perfecto hecho por Jesucristo en la cruz del Calvario tiene que internalizarse en cada una de nuestras vidas, donde entendamos que la soberanía de Dios, que la soberanía de Cristo se ha convertido en algo irrelevante para muchos religiosos que piensan que todas las religiones son buenas. Es algo que nosotros tenemos que considerar y ver, e inclusive también los organismos internacionales, los cristianos, en una gran mayoría, por muchas cosas han entendido también o quieren pensar que todos los caminos conducen a Roma, cuando nosotros sabemos que el único mediador entre el hombre y Dios, o entre Dios y el hombre, se llama Jesucristo. En este tiempo estamos viviendo en una mezcla de creencias, en una mezcla de religiones, en una mezcla de situaciones que están desubicando la vida del creyente, y es por eso que nosotros tenemos que entender de que hoy más que nunca nosotros tenemos que internalizar y estar convencidos de que Cristo es la respuesta para todos. La gente piensa que pueden llegar a ser exitosos y libres sin rendirse a Cristo. Todos los potentados del día de hoy, todos los hombres que están pretendiendo dominar las naciones, dominar el mundo, la élite que le llaman, nosotros tenemos que mirar, hermanos, que todo esto está atentando contra la vida de la iglesia, atentando contra la vida del cristiano. Jesús es el Señor. Jesús es el único Rey de Reyes y Señor de Señores, y aún se mantiene como la prueba definitiva del cristianismo auténtico. Nosotros no tenemos por qué dudar en quién hemos creído y el sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Ni la iglesia, ni el creyente individual pueden atreverse a negar la deidad de Cristo. En su soberanía descansa su suficiencia. Jesucristo es el Señor de todo, de todos y en todo. No hay manera de que la ciencia ni ningún ser humano pueda negar la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo afirma que Jesucristo es el centro de todo cuanto existe. El Hijo encarnado, la exacta revelación y representación del Padre. Es más, la última carta de amor de Dios para esta humanidad es Jesucristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, cuando Dios ubica a Jesucristo como prioridad, recuerden que Él existe desde el principio. Por eso cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. También porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses 2:9. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. En Jesucristo habita toda la deidad. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Por eso nosotros amamos a nuestro Dios. Por eso le seguimos con un corazón claro, porque Él nos dio a saber lo que es su grandeza, lo que es su poder, a través de la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, podemos ver esta verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando habla de que este era en el principio con Dios, está hablando de Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta verdad debe estar arraigada en nuestra mente y corazones para no ser movidos de nuestra fe y vivir con gozo en medio de la circunstancia, aunque lloremos. Hermano,
la pandemia ha sido un tema que por 6 meses estamos llevando, pero como dijo el salmista, yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios ha provisto para nosotros todo lo que necesitamos y no conozco a un solo cristiano o a una sola persona que crea en Jesucristo que en este tiempo haya pasado necesidades extremas. Dios nos está enseñando que a pesar de esto, Él sigue sentado en su trono. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad de que Jesucristo es el Señor, esta verdad de que Jesucristo es el único Rey de reyes y Señor de señores, tiene que internalizarse en su vida y en la mía. Esto tiene que estar tan arraigado en nuestro corazón que nadie nos pueda mover de nuestra fe, porque en medio de todo lo que está ocurriendo, lo que se está buscando precisamente es alejarte de Dios. Querido amigo que me escuchas en esta hora, Dios es el único Salvador a través de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto tiene que internalizarse en nuestras mentes. Esto tiene que entrar profundamente para que no seamos movidos de la fe. Y es más, como dice la palabra, como dice nuestra predicación del día de hoy, vivir con gozo, vivir con alegría. Cuando yo escucho personas decir que amargados, algunos cristianos resentidos, algunos cristianos inclusive hablando, señores, esta vida hay que vivirla con gozo. Y la felicidad del cristiano no depende de las cosas materiales, no depende de que si te da o no el coronavirus. Tu felicidad está en Cristo Jesús. Por favor, internalícelo, créalo, vívalo, siéntalo. Sin Cristo nada somos. Sin Cristo nada tenemos, pero es vital que entendamos que hay poder en el nombre de Jesucristo y hay poder en la sangre de Jesucristo. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, nos dice, y siguen la ley, casi todo es purificado con sangre, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Una de las cosas que agradezco a Dios con todo mi corazón como predicador por más de 25 años de la palabra del Señor es que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Es que su sangre, al entregar su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros los pecadores, hermanos, tuvo efecto o tiene efecto pasado, presente y futuro. Es decir, Jesucristo pagó por mis pecados pasados. Jesucristo pagó por mis pecados presentes. Y Jesucristo pagó por los pecados que voy a cometer en el día de mañana. Porque a diario nuestra vida puede ser tocada y puede ser lastimada, y no solamente pensemos que el pecado es cometer una fechoría, un asesinato. No, el pecado está también en hacer lo bueno y no hacerlo. La humanidad quedó separada de Dios debido al pecado y no tenía una ofrenda aceptable que cumpliera con las demandas de la naturaleza santa de Dios. Por eso Dios nos mira hoy a través de su Hijo Jesucristo. Porque si Dios nos mirara desde su persona, desde su propia naturaleza, fuéramos destruidos a causa del pecado que mora en nosotros. Por tanto, Dios toma la iniciativa y envía a Cristo para proveer un sacrificio aceptable por el pecado. Y estableció así un lazo de unión con todos aquellos que recibieron aquel que proveyó los medios para que todas las criaturas pudieran reconciliarse con Él. Dios no fue ajeno a nosotros, nuestras necesidades, desde el momento que creó a Adán y Eva y falló el primer Adán. Por eso Jesucristo Dios planificó la venida de Jesucristo a esta tierra para que usted y yo tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Hay poder en la sangre de Jesús. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre que brotó de su costado. Esa sangre que salió de su frente al colocar la espina. Esa sangre que salió en el momento que fueron atravesados sus manos y sus pies. Cada gota de esa sangre limpia tu pecado, limpia mi pecado, purifica mi vida.
Jesucristo ofreció su vida por medio de su sangre con el fin de satisfacer todas las deudas del pecado de los seres humanos y así nuestra paz y restaurar la paz entre Dios y los hombres. Y en Hebreos la Biblia nos menciona de que ¿qué cosa tengo yo en los cielos sino solamente a ti? Hay un solo mediador, queridos hermanos y amigos, entre Dios y el hombre, y se llama Jesús. Jesús, su nombre es Jesús. No hay otro medio de salvación. No hay otra sangre que pueda limpiar nuestros pecados. No hay otro sacrificio que pueda sustituir el sacrificio de Jesucristo. De hecho, cuando Jesucristo vino es porque todos los sacrificios anteriores no tenían sentido para Dios. Pero cuando apareció el Hijo de Dios, cuando Dios decidió en su corazón mandar a Jesucristo para limpiar nuestros pecados, es el único sacrificio hecho perfecto por nuestra redención. Ya no tienes que hacer sacrificios personales. Ya no tienes que hacer situaciones o caminar distancias largas. Ya no tienes que caminar de rodillas. De rodillas solamente estamos para adorarle, para alabarle. Lo que tienes que hacer es abrir tu corazón, cristianos y no cristianos. Abrir nuestro corazón y recibir el sacrificio perfecto de Jesucristo. De hecho, ¿sabía usted que cada vez que nos acostamos a dormir, en ese tiempo que estamos dormidos hay un impas que no sabemos si vamos a despertar? Por eso es importante que cada vez que nosotros nos acostamos, declaremos ese sacrificio de Jesucristo en nuestros corazones. Señor, te doy gracias por los días, el día que me permitiste. Y ahora que voy a dormir, por favor, si me llevas a tu presencia, llévame puro, santo, que el sacrificio de Jesucristo se haga real en mi vida una vez más. Es evidente que la ruina que produce el pecado se hace evidente en toda la creación, alejando todo lo creado por Dios de su hacedor. La muerte de Jesucristo restauró la armonía que una vez existió entre Dios y la creación, la cual se perfeccionará al final de los tiempos. Repito, es evidente que la ruina que produce el pecado se hace evidente en toda la creación, alejando todo lo creado por Dios de su hacedor. Es decir, lo que quiere precisamente las nuevas influencias, las mezclas religiosas del día de hoy, es que nos alejen de nuestro Creador. Pero Jesucristo, la muerte de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo restauró, nos unió nuevamente al Padre. La creación se une al Padre, la cual es perfeccionada al final de los tiempos. Un día ya no veremos más lo que estamos viendo hoy. Un día no estaremos pasando por estas necesidades. Un día seremos levantados. Por eso es que tienes que atesorar la salvación de tu alma. Cuídala con temor y temblor. No permitas que ningún desliz moral, económico, te aleje de lo que es el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que servir a Dios sacrificialmente, sirviéndolo sacrificialmente. Es importante entender que como parte de la iglesia del Señor, hemos sufrido por el testimonio de Cristo. Y cuando leemos las páginas de Apocalipsis, seguiremos el camino del mártir de la cruz. Ninguno de los discípulos murió de manera grata. Yo no estoy diciendo tampoco que nosotros vamos a morir de una manera, como le digo, trágica, aunque puede pasar, porque no estamos exentos de situaciones. Algunos de ustedes saben, como les compartí hace algún tiempo, mi mamá murió en una forma trágica en un accidente. Pero eso no alejó mi corazón de Dios. Yo no sé qué está pasando usted hoy, qué situación, si ha perdido un familiar por el coronavirus, si ha perdido un familiar por la razón que fuera en el tiempo de hoy, si fuere por un sacrificio, por un accidente, no se esperaba. Lo que yo sí sé es que usted tiene que internalizar el poder de la sangre y cada día afirmar en su corazón que usted es salvo por el sacrificio hecho de Jesucristo y que no importa lo que ocurra alrededor, en la iglesia, en su
trabajo, en la economía, con los negocios, no importa. El sacrificio de Jesucristo te acerca al Padre de tal manera que podamos vivir una vida santa y agradable al Señor. A través de los siglos, la iglesia ha enfrentado peligros de todo tipo. Y escúcheme, cada generación tiene la responsabilidad de defender su fe. Tiene la responsabilidad de hacer el sacrificio perfecto en su corazón y compartirlo con otros. Cada día usted tiene que ganar uno más para Cristo. Cada día usted tiene que confesar lo que usted vive. No tiene que ser un elocuente predicador. No tiene que ser un hombre o una mujer que ha vivido toda su vida en santidad. No, señores, es compartir los cambios radicales que Jesucristo ha hecho en su corazón desde una vez que usted abrió el espacio para que Él entrara. La iglesia o el cristiano ha pasado por muchos momentos difíciles. Y el hecho de tener pérdidas de bienestares personales, pero aún en medio de esta realidad, no ha dejado de comunicar el mensaje de Dios para todos. Es más, cada momento difícil nos abre un espacio para compartir. El enemigo pensó, y la sociedad pensó, y la gente de la élite pensó que había cerrado las iglesias. Amigos, se abrieron más iglesias. Se abrieron las iglesias en casas como al principio. ¡Qué gloria! ¡Qué bendición! Antes estábamos encerrados en las cuatro paredes muy cómodos. Dios es tan estratégico que permitió esta situación para que usted se acercara más a Él. Hoy más que nunca la humanidad está viendo a un Dios de poder, a un Dios que restaura, a un Dios que a pesar de que el sacrificio fue hecho miles de años atrás, hoy su poder se mantiene, hoy su sangre tiene efecto, hoy su vida se internaliza en la vida del cristiano y hoy más que nunca el mensaje de Dios debe ser compartido para otros. Pablo también se gozó en el sufrimiento por servir a Jesús. Ahora, hermano, es un deleite servir a Jesús. Es un regocijo servir al Señor. Esto no es una carga. Con todos los sufrimientos, las pérdidas materiales que se puedan tener, Dios nos sigue bendiciendo. Tenemos vida, tenemos salud, creemos a su palabra, confesamos su palabra. Amigos, hermanos que me escuchan, nada material te puede alejar de Dios. Al contrario, te debe afirmar. Pablo pasó momentos difíciles en las cárceles, fue apedreado, fue azotado. Sin embargo, su fe se mantuvo positiva. Los hombres de Dios, y si no, busque la vida de José, la vida de Daniel, la vida de todos los grandes hombres de Dios. No fue fácil, pero todos se gozaban en medio del sacrificio, en medio del dolor, en medio de la tragedia, se gozaban. Por eso cada vez que tengas un problema, tiene que salir un cántico de adoración. Tiene que salir una alabanza para el Dios que te creó. Tiene que salir una alabanza para el Dios que confirma cada día su palabra. Pablo lo entendió y se gozaba en el sufrimiento. A tal punto que Pablo llegó a confesar con sus propios labios en Primera de Corintios 4:4. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo regocijaos. Y es mi versículo lema en las circunstancias que haya vivido. Siempre ando feliz porque el que tengo adentro lo produce. A mis amigos y hermanos que son comerciantes tengo que decirle que a pesar de que la economía bajó, nosotros abrimos nuestros negocios hace una semana, hace un mes aproximadamente. No llegamos todavía al 25% de las ventas. Pero el Dios que nos sostiene es capaz de restaurar la economía panameña y mundial. Miren, esta oportunidad nos ha dado el privilegio de compartir con muchos comerciantes en la terminal de Albrook. Y uno me decía, pastor, gano menos, pierdo menos, perdón. Mire, ¿cómo así? Dice, pago menos de lo que tengo que pagar. O sea, entra algo que me ayuda a sostenerme con el poco ahorro que quedó, porque los que tenían una economía estable, los que tenían un ahorro, se fue con este plan. Pero una cosa tengo que decirle aquí, de lo que usted perciba, no descuide compartir para la obra de Dios, no deje de cumplir con sus compromisos delante del Señor. Los creyentes sabemos, no tengo que hablarlo por este tema para no ser malinterpretado, pero es una responsabilidad nuestra sostener la obra de Dios para que este evangelio llegue a otros lugares y que podamos compartir la palabra de Dios. Ahora, no
está desmeritando el sacrificio de Jesucristo, ni diciendo que su propio sufrimiento tenga algún valor redentor. Simplemente Pablo experimenta el gozo por servir al Señor porque lo identifica con Él. Pablo dice, bueno, si este sufrimiento lo pasó Jesús por mí y hoy yo estoy pasando parte de lo que Él sufrió, gloria a Dios. Bendito el Señor. No hay problema que nosotros no podamos resolver en Jesucristo. No hay situación difícil en el hogar, en la compañía, donde quiera que usted no ha podido. Hermano, usted tiene que entender una cosa. Dios es su Señor. Dios es su sustento. No importa lo que esté viviendo hoy. Si no tiene nada en la cocina, alguien lo va a llevar. Alguien va a aparecer. Alguien lo va a sustentar. Yo se lo aseguro. Lo he vivido por años. Dios es nuestro proveedor y el sacrificio perfecto de Jesucristo nos ha hecho mucho mejor de lo que antes éramos. En Colosenses capítulo 26 al 29 vemos el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bendito sea el Señor, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo el hombre, para el cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actuó poderosamente en mí. Lo que vivo, la experiencia que he tenido con Jesucristo, la comparto con otros. ¿Para qué? Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Desde el momento que usted recibe a Cristo como Salvador personal, su vida comienza un perfeccionamiento a la medida y a la estatura y a la plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Presentar perfectos en Cristo es la expresión que Pablo usa más frecuentemente para designar el nuevo hombre investido con todo el potencial de vida de la nueva naturaleza. Ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Ya no es tu identidad, es la identidad de Cristo en ti. Por eso tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir ayudando, tenemos que seguir avanzando para que el hombre llegue a ese alcance de la plenitud de Jesucristo en su vida. Cristo, en su condición de Mesías, Rey, coloca al creyente en la esfera de todo lo que implica y representa la realeza. Conquista la salvación y el ejercicio de su soberanía santa. Lo conquistó Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Y en esta condición de Mesías, de Rey, de sacerdote, nos coloca en la esfera. Por eso Efesios habla de que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. No pierda su posición en Cristo. No pierda el lugar al que Cristo lo ha elevado. No pierda esa relación personal con Dios, de quién eres en Él. En Cristo eres perdonado, en Cristo eres bendecido, en Cristo eres santificado. Por eso Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único Rey de reyes y Señor y señores, que pasó por esta tierra sin cometer pecado para levantar a su iglesia y para darnos la fortaleza, la seguridad, la confianza de vivir en Dios. El Rey ha venido y en Él Dios ha quitado las limitaciones del pecado, ya sea por nuestra naturaleza caída o por la influencia del maligno. La lucha que hay hoy por querer desnaturalizar lo que es el matrimonio natural, donde personas malintencionadas que han decidido vivir una vida
no de acuerdo a los principios de la palabra de Dios y a los valores cristianos, y quieren hacer ver que es un derecho que haya una unión matrimonial entre personas del mismo sexo, la iglesia tiene que levantarse. La iglesia es la única reserva moral que hay en la tierra. Por eso nos odian, por eso nos persiguen, porque un verdadero cristiano jamás podrá estar de acuerdo con el matrimonio igualitario, mal llamado matrimonio igualitario. Varón y hembra los creó Dios. Y aquí en Panamá, en estos días, en esta fecha, en esta semana, organismos internacionales se introdujeron para querer convencer a nuestros magistrados de que acepten las demandas de inconstitucionalidad. El artículo 26 del Código de la Familia, donde enfatiza que el matrimonio en Panamá es entre un hombre y una mujer. Permítame hablarle con claridad, porque sabemos que esto va a llegar a estos medios. Dios va a demandar de cada uno de ustedes, señores magistrados, que tienen hoy el poder de decisión. 5 personas deciden por más de 4.5 millones de habitantes en el país y están influidos por organismos internacionales que están tocando nuestro país, nuestra soberanía. Yo declaro en el nombre de Jesucristo, como siempre he dicho, esto no va a pasar en Panamá, que hay suficiente reserva moral. La iglesia es luz y sal y tenemos que defender a nuestra familia para que nuestros hijos hereden un Panamá mejor. Y creo positivamente que Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, nos dará el valor, la alegría y la dignidad para poder defender a la familia. Hoy nosotros vamos a estar en la noche hablando precisamente, o en una concentración, a los magistrados de este tema. Gracias a Dios hay hombres y mujeres que han reconocido el sacrificio de Jesucristo, y esto es lo que habla la Biblia de los finales tiempos. Cristianos, agárrese de Jesucristo, defienda su fe, defienda los principios y valores cristianos, porque el poder de la sangre de Jesucristo es suficiente para destruir toda obra del diablo, para acabar con esto que los organismos internacionales y la gente que defiende los movimientos LGTBI y que están queriendo destruir la familia jamás lo van a lograr, porque Dios creó la familia, Dios la defiende y Él va a seguir adelante sosteniéndole. Viviremos agradecidos por el sacrificio en la cruz. Viviremos agradecidos por la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, donde a través de ello encontramos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Yo le invito a reconocer el sacrificio de Cristo en su corazón el día de hoy. Todos los que me escuchan, a los que no han confesado a Jesucristo, con esta oración sencilla, usted puede pedirle a Dios que el poder de la sangre de Cristo cubra su vida y su corazón y lo haga una nueva criatura. Abra su corazón y dígale: Señor, entra, abro mi vida, soy pecador, reconozco que he fallado, que he pecado, pero en esta hora reconozco el sacrificio de la sangre de Jesucristo y lo acepto como mi único y suficiente personal Salvador. No estás aceptando una religión, no estás aceptando un concilio, no estás aceptando a un líder, estás aceptando al Rey de Reyes, a Jesucristo, el sumo sacerdote que dio su vida por ti en la cruz del Calvario para restaurarte, unirte con el Padre y sanar tu casa, sanar tu vida, sanar tu empresa, sanar todo lo que tienes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, tú eres bueno. Y declaro en esta hora que ningún arma forjada en contra de tu iglesia va a prosperar. Destruimos toda obra del enemigo que se levanta en contra de la iglesia y también en contra de la humanidad. Señor, que el pueblo panameño pueda reconocer el sacrificio perfecto de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. En Dios hemos nacido, en Dios hemos crecido,
Y desde el momento que Jesucristo entró en el corazón del hombre, del cristiano de hoy, somos nuevas criaturas, perdonados, transformados, limpiados por el poder de tu sangre. Te pido, Señor, que los que han hecho esta oración en fe, entra a su corazón, escribe su nombre en el libro de la vida, bendícelos de una manera especial. Si hay alguno enfermo, Señor, sánalo ahora. Si alguno tiene problemas respiratorios, en el nombre de Jesús, sánalo. Que esa sangre que perdonó nuestros pecados también tiene un poder sanador. Y lo declaramos en el nombre de Jesús. Reciba sanidad en este momento en su cuerpo enfermo, donde quiera que esté y en el lugar donde esté. Que el poder sanador de Jesucristo fluya de una manera poderosa en su hogar. Que toque todo lo que está allí, lo que está lastimado. Que el Señor restaure su finanza, que el Señor restaure su negocio, que el Señor restaure su vida matrimonial, que el Señor restaure a la familia en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios me lo bendiga. Ha sido un privilegio compartir con ustedes. Estoy seguro que la paz de Dios inundará sus hogares. Muchas gracias. Bendiciones. Le damos gracias a Dios por este tiempo y la palabra que hemos recibido. No olvides suscribirte a nuestras diferentes redes sociales. Si deseas consejería o presentar una petición de oración, recuerda que puedes hacerlo a través de nuestros medios: WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube. También les recordamos que participar de nuestras reuniones por Zoom, martes, ayuno y oración desde las 10 de la mañana. Nuestros viernes, no olvide que como familia te esperamos al estudio bíblico desde las 7 de la noche. Los sábados tenemos escuela sabatina desde las 3 p.m. a 5 p.m. y tiempo de oración juvenil desde las 8 p.m. No olvides que todos los domingos iniciamos a las 9:30 de la mañana con la escuela dominical para nuestros niños y a las 10 en punto con nuestro servicio dominical. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Esperamos que tengas una semana llena de bendiciones y que Dios te bendiga. Y aparte de eso, recuerda, comparta a Jesús, vívelo.